Buenas noches, bienvenidos a Depredadores. Una semana más nos encontramos dispuestos a recuperar del pasado una vida torturada que sembró el horror hace pocos años en Milwaukee. Se trata de Jeffrey Dahmer, asesino, caníbal y necrófilo, 17 víctimas mortales. Con las palabras de Robert Routh, policía de Milwaukee, poco después del descubrimiento de las atrocidades de Dahmer, iniciamos nuestro episodio de hoy. Uno piensa que ya lo ha visto todo en la vida y de pronto ocurre algo como esto. Empezamos. Hoy nos acompañan el doctor César Paumar, nuestro colaborador habitual, y la doctora Cristina Andreu, psicóloga forense y profesora de la UNED de psicobiología, si no me equivoco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, preparados supongo para nuestra historia de hoy, especialmente desagradable. De hecho, nuestro protagonista, Jeffrey Dahmer, tiene ciertas similitudes con Ed Gein, otro protagonista de uno de nuestros programas primeros, puesto que practicaba la necrofilia y el canibalismo. ¿Qué nos contáis sobre Jeffrey Dahmer? Bueno, yo sí que encontraría ciertos puntos en común. Desde luego son asesinos en el marco de unos trastornos de conducta, de una sexualidad anormal y desviada, ¿no? Ambos pues llegaron a practicar el canibalismo y la necrofilia. Y entonces esto tenemos que verlo, pues entenderlo como que son parafilias, ¿no? Las parafilias forman parte de lo que antiguas perversiones sexuales o aberraciones sexuales, en las que un sujeto experimenta el placer sexual, preferentemente o exclusivamente, realizando ciertas vivencias o con ciertos objetos sexuales insólitos, ¿no? Generalmente son acompañadas de un componente agresivo muy importante y además, bueno, hemos visto que está el sadismo, está la agresividad y además muchas veces no hay consentimiento en la pareja o en la otra parte del objeto sexual. Supongo que muchas veces el propio consentimiento constituirá el límite entre lo que es una fantasía sexual más o menos sana de lo que sería ya algo patológico, ¿no? Por así decir. Sí, de hecho la sexualidad normal tiene componentes parafílicos, ¿no? O sea, de un poquito de exhibicionismo, o de disfrutar disfrutar que te vean, de un poquito de sadismo, pues puede tener otro tipo de componentes de transvestismo, etcétera, etcétera, que se consideran dentro de la variedad, ¿no? Quizás esa frontera tiene que ver con no respetar los derechos del otro y con, sobre todo, no conseguir la excitación más que por ese medio. Quiero decir, la parafilia es una persona que solamente, o bien en este caso, pues relacionado con muertos, ¿no? Y sí, relacionado pues también con el hecho de muchas veces de hacer sufrir a los demás o de agredir a los demás. De acuerdo. Evidentemente Jeffrey Dahmer superaba con mucho ese umbral de normalidad. Cristina, cuéntanos, porque son 17 muertos desde el año 1978 hasta el año 1991. Jeffrey Dahmer. Sí, así es. Yo, como decía el compañero, es evidente que todo lo que tenga que ver con la sexualidad y con la manipulación de cadáveres, con el sexo con cadáveres, que es un poco lo que este asesino va a hacer después de matar, todo eso resulta muy escabroso, muy alarmante y genera un rechazo inmenso en la gente normal, como es natural. Ahora, a mí sí que me gustaría señalar que no perdamos de vista que, por lo menos desde el punto de vista forense y desde el punto de vista del enjuiciamiento de los hechos, a este señor por lo que se le enjuicia después es por haber matado a 17 personas, no por haber descuartizado a 17 cadáveres, que eso desde el punto de vista, Que digamos, que también, claro, pero desde el punto de vista de la gravedad de los hechos, sí, lo grave es quitar la vida a esas personas. Otra cosa es que las motivaciones para que este señor haya cometido ese tipo de crímenes vayan más allá y entren ya dentro del terreno de una sexualidad perversa. Pero que no perdamos de vista que, a pesar de todo el horror de lo que vamos a poder ser observadores, lo grave es inicialmente quitar la vida y después a las víctimas ya casi que lo mismo les da, pero que desde el punto de vista del enjuiciamiento la gravedad va a estar en cómo a la hora de valorar la gravedad de los hechos y la implicación de este señor, que es lo que, o sea, cómo mataba, hasta dónde mataba y por qué mataba, y lo que viene después pues viene a explicar todo el comportamiento previo, digamos, ¿no?
Lo que pasa es que yo sostengo una hipótesis, bueno, igual la comentaré más adelante, pero que yo estoy seguro que el móvil de este chico era fundamentalmente sexual y que posiblemente si hubiera tenido acceso si hubiera trabajado en un cementerio, posiblemente no hubiera sido asesino. O sea, yo me atrevería a decir eso, es una cosa Es una muy afirmación arriesgada. Sí que tendremos ocasión de hablar después sobre ello y discutir. Jeffrey Dahmer, un Sí, nuevo mito, alcanzó la inmortalidad por la atrocidad de su conducta. Vamos a ver la ficha. Nombre: Jeffrey Lionel Dahmer. Lugar y fecha de nacimiento: Milwaukee, Wisconsin, 21 de mayo de 1960. Lugar y fecha de su muerte: Portage, 28 de noviembre de 1994. Número de asesinatos: 17 entre 1978 y 1991. Apodo: El Carnicero de Milwaukee. Lugar de los crímenes: Milwaukee, Wisconsin. Perfil criminal: asesino, necrófilo y caníbal. Siempre es interesante indagar en la infancia de estos criminales, de estos asesinos. Nuestra experiencia en el programa indica que en buena parte de las ocasiones, de los casos, la infancia ha sido problemática, traumática. ¿Qué nos podéis contar sobre la adolescencia y la infancia de Jeffrey Dahmer? Bueno, lo que sabemos ya es que durante la infancia ya Dahmer da muestras de ser un niño no normal, digamos. Lo que no sabemos es hasta dónde de anormal era, por decirlo de alguna manera, ¿no? O en qué grado lo era, pero aparecen ya signos, pues como se describen en las biografías, pues del tipo de que el habla era muy monocorde, es decir, que era muy monótona, lo cual puede ser característico de algunos tipos, o bien de un trastorno de personalidad, por ejemplo, del tipo esquizoide, o bien de un trastorno del espectro autista. Luego era un niño muy tímido, muy solitario, tenía muchas dificultades para la relación social, tenía muy escasos intereses. Cualquiera de estos dos grupos de trastornos que hemos dicho podrían encajar también con esa descripción. Y luego tenía una peculiaridad ya en sus aficiones, que eran muy escasas, pero las pocas que tenía pues también eran raras, ¿no? Y una de ellas ya digamos que anticipa un poco el futuro y podía haber actuado como señal de alarma, digamos, en su momento. Y es que era un niño con unas aficiones ya pues a diseccionar animales, metía insectos en formol, estaba interesado ya por el cuerpo, digamos, por el cuerpo animal, por los huesos, por el interior. Entonces todo eso ya, digamos que podría haber estado ya anticipando lo que vino después y haber actuado como señal de alarma. Sí, pero supongo que ese síntoma, ese indicio tampoco sea tan claro, porque a lo mejor era el indicio de que en el futuro iba a ser biólogo, ¿no? Digo yo que también... Bueno, hay una triada que se llama la triada homicida, que dice que bueno, hay 3 síntomas en la infancia que parecen predecir comportamientos futuros violentos, que son la enuresis, la crueldad con los animales y el generar incendios voluntariamente, la pasión por el juego, ¿no? la fascinación por el fuego, la fascinación por el fuego. Quizá en este caso podríamos incluirlo allí, ¿no? Vale, aficiones, su forma de ser. Padres, ¿cómo vivía él en familia? Bueno, parece ser que los padres sí que mantenían un matrimonio muy problemático, ¿no? Que era motivo de sufrimiento de Jeffrey. Bueno, con decir un detalle un poco gore, que tras la muerte de Jeffrey se disputaban ante los tribunales la posesión del cerebro de su hijo, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿no? Pero bueno, sí que parece que este chico no se socializó bien nunca, era muy aislado, prefería jugar en solitario. Y bueno, este tipo de intereses que hablamos tan restringidos con respecto a la anatomía, no estaba a gusto consigo mismo, sí que tenía ansiedades y depresiones que, por supuesto, al llegar a la adolescencia, lo hemos dicho ya en alguna ocasión, todo esto pues todavía se removió mucho más, ¿no? Con la entrada en juego de los intereses sexuales, las pulsiones sexuales y agresivas del adolescente, pues aumentó la ansiedad y entonces cayó en manos de la bebida y de las drogas, que él usaba como medicinas, ¿no? Y ya nunca abandonó. Exacto, y siempre se apoyó en los tóxicos precisamente para poder relacionarse con el resto de las personas y para poder buscar pareja, porque yo creo que fundamentalmente uno de los principales quebraderos de cabeza era eso, buscar una pareja. El fantasma de la soledad, también protagonista muchas veces de la infancia de estos asesinos. Por lo visto, esas dificultades, esos problemas traumáticos en la infancia y adolescencia acaba pasando factura. Vamos a ver ahora el vídeo que han montado nuestros compañeros, que hará un recorrido biográfico sobre Jeffrey Dahmer.
Nació el 21 de mayo de 1960 en el hogar de un matrimonio problemático compuesto por un conocido investigador químico y una mujer neurótica. Era un niño tímido y solitario. La mayor parte de su infancia la pasó escondido en un cobertizo en una colina, cazando insectos y animales, cuyos cuerpos transportaba hasta el bosque, donde los dejaba pudrirse. Luego sumergía los restos en lejía para limpiar y blanquear sus huesos. Su madre tuvo que guardar cama para el resto de sus días tras ingerir enormes cantidades de tranquilizantes y otras drogas. Jeffrey se convirtió en un niño solitario. A los 16 años solía ir borracho a clase. El joven se refería al alcohol como su medicina para calmar sus momentos de angustia. Su primera víctima fue un autoestopista a quien recogió en la carretera el 18 de junio de 1977. Tras llevarlo a su casa y asesinarlo, metió el cuerpo en un saco de basura y lo arrojó por un barranco. Empezó a frecuentar las saunas de Milwaukee, donde se daban cita algunos homosexuales. Le resultaba difícil practicar el sexo mientras sus parejas estaban despiertas, por lo que optó por drogarlos con somníferos. Ninguno de sus amantes, cuando volvía en sí, quería volver a saber nada más de él, por lo que empezó a buscar cadáveres para satisfacer sus instintos. Realizaba actos sexuales con sus víctimas después de la muerte, consumía su carne y sangre, las mutilaba y conservaba algunas partes como recuerdo. Pero llegó un momento en que este placer no era suficiente y con sus víctimas pensó en crear zombies o muertos en vida que pudiera conservar sin que se deteriorasen, agujereando los cráneos e inyectándoles un líquido ácido. En la nevera guardaba los corazones, en el congelador las cabezas, en el fichero los cráneos y en la cama un cuerpo descompuesto. Así lo contaron los policías que registraron su casa horrorizados una vez que lograron arrestarlo el 23 de julio tras la denuncia de otra víctima que logró fugarse de su casa. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas para un total de 957 años de cárcel. Algunas imágenes que hemos visto en el vídeo, fotos reales, son bastante duras. Quizá tendríamos que avisar a veces de que la sensibilidad del espectador pues, no está preparado, pero a veces la realidad es así y ocultarla tampoco soluciona nada. Pasemos ahora a la cuestión del modus operandi. Aquí tenemos que distinguir, por un lado, cómo cazaba, cuál era su dinámica, su método para conseguir víctimas y, por otro lado, qué hacía con ellas una vez había terminado ya de satisfacer sus apetitos, cómo se desembarazaba de los cuerpos. Empecemos con la caza, Cristina. Bien, Dahmer va evolucionando y va perfeccionándose como buen serial, va perfeccionándose en el modo en que realiza la caza. Entonces, la primera vez que comete un homicidio realmente no es planificado, la primera vez es una oportunidad, es oportunista, es una acción impulsiva porque de repente se encuentra en una carretera conduciendo un coche y ve a un chico haciendo autostop y coincide exactamente con su fantasía y de repente tiene la oportunidad de convertir en realidad su fantasía. Entonces esa es la primera vez que se detiene, le invita a tomar algo, lo lleva a casa y después lo mata de un modo en que ya no vuelve a matar, además, por esa manera. Lo mata con una barra, etc. Después lo que va haciendo... Perdona que te interrumpa, sí, porque muy bien has entrado directamente ya al momento en el que ya mata. sí. Y las primeras imágenes que hemos visto son una fase anterior. Quizá tendríamos que haber hecho ese matiz. Jeffrey Dahmer no empieza matando. Como lo que parece ser que exige su sexualidad es que la otra persona esté pues, inánime, como muerta, lo que hace es narcotizarlos, es dormirlos. Hemos visto las imágenes de cuando iba a lugares de ambiente, lugares donde los gays pues, llegaban allí para ligar, y entonces él lo que hacía, lo hemos visto en las imágenes, era narcotizarles en la bebida para luego poder llevar a cabo actividad sexual. Lo que ocurre es que, y de ahí ha entrado muy bien Cristina, llega un momento en que eso no es suficiente, precisamente porque los propios compañeros, los propios amantes, evidentemente una vez que tenían esa experiencia con él, le rehuían. Por eso tendríamos que haber matizado, ¿no? Y efectivamente puedes continuar ya con la metodología ya cuando empieza a matar. Sí, bueno, entonces lo que hacía ya normalmente de manera planificada era salir a buscar en zonas de alterne gay o en centros comerciales también en alguna ocasión buscaba compañeros con los que iniciaba una relación, compañeros a los que les ofrecía una relación puntual, ¿no? Para una relación sexual puntual, no una relación de pareja, sino una relación puntual, y entablaba una relación. Durante esa relación normalmente lo que hacía era narcotizarlos.
Hay que señalar también que además los fármacos que utiliza han sido previamente buscados a conciencia, es decir, él con el argumento de que trabajaba a turnos había ido al médico, le había pedido medicación para dormir de día porque no podía, entonces los narcotizaba. Una vez que los había narcotizado, muchas veces ya podía tener ya relación sexual con ellos o no, pero ya en un estado es decir, completamente controlados, ¿no? Completamente bloqueado, digamos, el sujeto. Después de eso los estrangulaba y posteriormente también tenía prácticas sexuales y a partir de ahí ya luego desarrollaba toda la parafilia, que luego el compañero comentará. Yo lo que querría señalar ahí es que antes de llegar a eso pasa por distintas fases, o sea, en el fondo lo que él va buscando es un compañero que no se le revele, ¿no? Entonces pasa por distintas fases. La narcotización es una de las fases, pero previo a eso había estado teniendo relaciones sexuales con un maniquí también. Sí. Luego hace fotografías también, por ejemplo, de las víctimas con el fin de luego revivir su fantasía y masturbarse volviendo a hacer presente, digamos, durante los periodos de enfriamiento la fantasía esa sexual que él tiene. Y la última etapa, digamos, de intento de control por parte de la víctima es el intento de convertirlos en zombies, es decir, al final un cadáver no responde y entonces lo que intenta finalmente es, taladrando el cerebro de la víctima, inyectarle un ácido para convertirlo en un sujeto completamente sin voluntad. De ¿no? eso ya hablaremos. Sí. Muy bien. Y entonces, César, porque hemos visto ya imágenes de cómo descuartizaba los cuerpos cuando ya, como ha dicho muy bien Cristina, había dejado ya de usarlos para poder desembarazarse. ¿Cómo nos cuentas un poco? Sí, bueno, yo creo que, un poco completando lo que dice Cristina, pues sí que la primera parte, ¿no?, de esa búsqueda de pareja bastante normalizada, sitios atractivos de zonas homosexuales, ¿no? Muchos de ellos eran no eran de raza blanca como él, y eso dice él que era una cuestión meramente probabilística, ¿no? Era lo que iba encontrando en sus salidas. Pero luego, pues claro, él necesitaba, pues para excitarse, él no podía excitarse con una persona viva, o sea, no podía excitarse en una relación normalizada con la expresión de un afecto normal. Entonces necesitaba convertirlos en zombies, en maniquís, en objetos inanimados. Entonces empezaba con ese disfrute que ha dicho ella. Luego, bueno, empezaba haciendo fotos, que también es ese voyerismo. Él, para sacar esa excitación, necesitaba drogarse a él y drogar a la pareja, y poco a poco iba degradando e iba teniendo una sexualidad cada vez más primitiva, llegando a eso, incluso a abrir los cuerpos, tocar las vísceras. Perdona, César, eso ya sería entrar en el tema más concreto de la metodología. Mi pregunta ahora, en este momento, iba más en el sentido de, una vez que ya había terminado, ¿qué hacía con los cuerpos? Bueno, pues al final, digamos que dentro de lo que es esa sexualidad tan destructiva, en la fase destructiva de esa sexualidad, ¿no?, que es esa segunda fase, primero se desembarazaba de las pruebas, bueno, eso, pero lo más interesante, incorporaba, se comía parte de sus parejas, que eso tiene un significado simbólico, ¿no?, de una sexualidad regresiva, canibalística, ¿no? Y luego pues también guardaba fetiches, ¿no?, que también se quedaba con trofeos. Quiero decir que eso también es otro fetichismo, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con una serie de parafilias que aprovechaba al extremo el cuerpo de su pareja para recrearse en una especie de catálogo de parafilias desde el principio hasta el fin. Y luego, lógicamente, al final pues eliminaba la parte sobrante, de forma que bueno, pues que no pudieran rastrearla, pero bueno, no la eliminaba tan bien como para quedarse con trozos de cabezas en el refrigerador, quedarse con amuletos, quedarse con recuerdos. O sea, que realmente no lo eliminaba tan bien, ¿no? Se quedaba con cosas de interés sentimental, ¿no? Sí, también hemos tenido bastantes ocasiones aquí de comprobar que esa es una conducta habitual en muchos de los asesinos que hemos visto, lo de conservar trofeos. Voy a preguntaros ahora sobre si Jeffrey Dahmer, a la vista de lo que hacía, de cómo se comportaba, era un asesino organizado o desorganizado, pero para ello, antes tenemos que sacar a relucir el caso de una de sus víctimas, Conerak, un joven de ascendencia oriental que consiguió escapar de la casa de Jeffrey Dahmer, medio drogado, y dando tumbos, desnudo,
empezó a recorrer las calles buscando ayuda. Podemos ver ahora las imágenes de la recreación en película, de cómo despierta junto a otro cadáver, porque para cuando consigue medio secuestrar a este chico ya acaba de terminar con otro. Y entonces vamos a comprobar enseguida por imágenes cómo dando tumbos escapa, llega a la calle y una vez allí consigue llamar la atención de unas mujeres que enseguida llaman a la policía. El problema está en que cuando llega la policía, esa llegada coincide con el paseo que da Jeffrey Dahmer. Había salido un momento de casa y cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, Jeffrey Dahmer habla con los agentes de la policía convenciéndoles de que ese chico en realidad es su amante y está bebido. Parece increíble, pero la policía le cree. Incluso coge al chico, coge a Jeffrey Dahmer y los lleva en coche patrulla hasta su casa donde los dejan, para que resuelvan sus problemas, casi diríamos, de pareja. Ni que decir tiene que en cuanto Jeffrey Dahmer se quedó a solas, en cuanto la policía ya tras efectuar un ligerísimo registro abandonó la casa, pues lo estranguló para continuar con su método. Es una pena que esa policía efectuase un registro tan superficial, puesto que dentro de la casa, en el propio dormitorio, había restos humanos, etc. Pero vamos. A la vista de esto, ¿es un criminal organizado? No lo es. Yo estoy tentado a decir que no lo es porque comete el error de dejarlo en casa y dejar restos, pero al mismo tiempo reacciona ante la policía de una forma tan sumamente calculadora. A ver, os lanzo esta cuestión. Bueno, Dahmer ha sido calificado como mixto, pero en realidad hay que decir que la mayor parte de los criminales organizados, cuando llevan un número de asesinatos ya elevado y van ganando en aplomo, sobre todo en seguridad y en sensación de impunidad, empiezan a ser descuidados. Y entonces es cuando cometen errores de este tipo que permite a veces calificarlos como desorganizados. Y a veces también porque la propia evolución, en este caso de todo el tratamiento post-mortem que hace de las víctimas, va introduciendo poco a poco por su propia idiosincrasia elementos desorganizados. En principio, las acciones principales de Dahmer son organizadas, o sea, él es planificado, busca víctimas con unas características especiales, la víctima tiene un valor simbólico para él, es decir, no es cualquier víctima, es un tipo de víctima que él se selecciona porque le sirve a un fin, digamos, ¿no? Hay un traslado desde el lugar de captación hasta el lugar donde aparece el cuerpo, es decir, los hechos no ocurren en el mismo sitio, sino que hay un espacio de tiempo, una secuencia, hay interacción con la víctima, por mínima que sea, pero aunque solo sea la media hora que tarda en contactar con ella y en que haga efecto el somnífero, pues es un rato que tiene que estar teniendo relación con la futura víctima. Ahora, progresivamente, entonces, en principio tiene básicamente elementos muy organizados y luego con el tiempo, y por eso se le califica luego de mixto, van apareciendo elementos de mayor, ya digamos, desorganización, como pueden ser todos los elementos de la gratificación sexual con cadáveres, por ejemplo, eso ya es muy la mutilación, a veces los crímenes desorganizados mutilan a los cadáveres, no siempre con intención sexual, como puede ser en este caso, pero en otros no necesariamente, o incluso cubren la cara de las víctimas porque cosifican mucho a la víctima. Entonces sería un criminal básicamente desorganizado. Esa visión. Sí. César, brevemente, algo que comentar sobre esta distinción entre organizado, desorganizado, calculador. Sí, yo creo que es un hombre que de inteligencia estaba muy bien y encima era frío, era emocionalmente muy frío. Pero en todos los ámbitos de su vida, quiero decir, tenía esa desgracia de tener una afectividad muy restringida y muy limitada. Y por eso tenía tantas dificultades para exteriorizar esa afectividad. Cristina, como psicóloga forense, ¿qué rastros deja un asesino así? Bueno, yo puedo contestar desde el punto de vista de la identificación del perfil psicológico, no de los datos físicos, que eso sería materia de la policía judicial o de la medicina forense, ¿no? La recogida de datos físicos. Pero sí que tanto en el escenario del crimen como en la víctima inicialmente se pueden encontrar algunos datos que sugieran, que vayan proporcionando una idea del perfil del sujeto que ha podido hacer eso. La primera clasificación, como ya hemos ido viendo, fue la que hizo la oficina del FBI, de la Unidad de Ciencias de la Conducta, en organizados, desorganizados, aunque luego se añadió, que ya hemos visto un poco las diferencias, ¿no? Antes, luego se añadió el tema mixto y luego estarían aparte los sádicos. Eso fue en los años 70, 80. Ahora, a partir de finales de los 90 y en lo que llevamos del siglo XXI, en los últimos, digamos, 7, 8 años,
en la Universidad de Liverpool, sobre todo derivado de metodologías de la psicología experimental, se ha ido elaborando un método que es inductivo frente al otro que es deductivo y que vendría a ser un poco la epidemiología del delito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mediante el análisis estadístico de las características de la escena del crimen y de la víctima. Entonces se han elaborado ya, digamos, perfiles y protocolos. Eso ayuda mucho, claro. Claro, y entonces, por ejemplo, dentro de la escena del crimen, pues qué datos podrían sugerir un tipo de víctima u otro, un tipo de delincuente u otro. Bueno, pues el hecho, por ejemplo, de que el arma haya sido llevada allí intencionadamente o estaba en el escenario del crimen y ha sido utilizada de manera oportunista. El hecho, por ejemplo, de que la víctima haya sido captada en el lugar de los hechos o haya sido también trasladada, por ejemplo. El hecho de que qué método de control se ha utilizado para la víctima, es decir, si la violencia que se ha utilizado ha sido instrumental, ha sido expresiva o ha sido ya también de tipo sádico. Vale, ya veo que con esa documentación casi elaboráis un retrato robot. César, ahora que ya hemos trabajado un poco quién es Jeffrey Dahmer, qué hizo con las víctimas, exactamente qué perfil buscaba. Pues yo creo que lo que movía a este hombre era el amor, ¿no? Un amor desmesurado. Eso va a sonar... Va a sonar fatal. Eso va a sonar realmente... Quiero que impacte, pero es que bueno, yo como clínico tengo ese sesgo de ver la persona que sufría y que los que se llevó por delante, lógicamente, ninguna culpa tenían de ello, ¿eh? Pero desde luego este era una persona también torturada, ¿no? Tenía una afectividad absolutamente primitiva. Vemos ahora mismo, ya que sacamos el tema de las víctimas, la colección de fotos de todas ellas, todas las que podemos ver en la pantalla del plasma. Como vemos, como muy bien decíais, pues diferentes razas, diferentes edades, todos en general, eso sí, bastante jóvenes. Claro, eran jóvenes y guapos, que es lo que le gustaba, pero lo que no le gustaba de las relaciones humanas, había una cosa que le intimidaba y tenía muchísimo problema, tenía una fobia social, pero a extremos pues, realmente casi de psicosis. No podía afrontar una relación normalizada porque la sensación de pérdida de control que tenía no la podía soportar. Entonces la forma de conseguir eso, una pareja, pero sin perder el control, era convertirlo en un objeto, ¿no? De hecho, Freud y Melanie Klein hablan de esta sexualidad como que es una sexualidad regresiva del lactante, del infante lactante, en los primeros años de vida, cuando se relaciona solamente con su madre, en la que está lo que es la oralidad, ¿no? de que necesita uno ingerir aquello que le hace sentir bien, y es más, y lo ingiere y lo cosifica, y luego pues es una sexualidad con un componente sádico, ¿no? En el que se junta el querer, el amar y el odiar, ¿no? Y en este hombre, pues claro, eso adquirió una intensidad muy fatal. Vale, entonces aquí lanzaríamos el eslogan, les quería tanto que los mataba. ¿Qué buscaba satisfacer entonces, concretando? Está claro que se excitaba sexualmente, está claro que buscaba compañía y quería y no soportaba el abandono. O sea, no soportaba el abandono, y eso que es una de las cosas más duras de las relaciones humanas, que es el abandono. De hecho, parte de lo caliente de sus crímenes pudo venir en algún momento, en algún asesinato tuvo que ver con que le dejaban, ¿no? En el momento de irse de casa, ¿no? Y eso habla de una personalidad pues muy débil, muy frágil, que no soporta esas separaciones del objeto querido, ¿no? Y entonces eso lo hacía reaccionar de una forma, en el sentido caliente, pues ahí está un poco lo que hablamos de las emociones de Dahmer, y entonces la forma que tenía pues, era incorporarlo para siempre, matarlo y comérselo y quedárselo. En esta línea de incorporarlo para siempre, Cristina, te hago una pregunta. Se ha demostrado que Jeffrey Dahmer, de hecho lo ha adelantado Cristina, intentaba crear zombies. Les inyectaba ácido en el cerebro mediante, hemos visto algunas imágenes que estaba ahí con el taladro. Precisamente, ¿qué buscaba? ¿El mantenerlos siempre con él? Bueno, yo creo que lo que buscaba era el control absoluto de la víctima, es decir, durante toda la manipulación y la evolución que él hace en el modus operandi y en el tratamiento que da a las víctimas, lo que va buscando permanentemente es un mayor control. Primero mediante somníferos, luego con fotografías, el maniquí y finalmente, bueno, cadáveres y luego finalmente zombies. O sea, él lo que quiere, y de hecho él en algún momento dice que a él su preferencia sexual ideal sería
pues alguien absolutamente sumiso pero que no tuviera vida propia, es decir, que fuese como un muñeco, una cosa con la que él está permanentemente, ¿no? Y lo siguiente en preferencia es lo que hace, es decir, entonces, vamos, yo entiendo que lo que busca con el intento de conseguir, bueno, en fin, perentorio, ¿no? Claro, y peregrino, conseguir zombies, lo que busca es tener a alguien vivo, claro, pero absolutamente sumiso a su voluntad. Voy a decir una barbaridad, que también va a ser una barbaridad por provocar. No creo que sea más de lo que has dicho antes. Pues no te creas. Buscaba lo que buscamos todos, sexo con control. Pero claro, eso llevado a la enésima potencia, ¿no? Llevado al más macabro de las parodias y de las caricaturas, ¿no? O sea, convertir a la otra persona en un objeto de goce. Tenía posiblemente una empatía, este chico no debía tener empatía, en eso sí que se parecía, es el perfil del psicópata, pero que no solamente del psicópata, también tiene que ver ya hasta raya en lo psicótico, ¿no? Y luego ya hablaremos de las... Pero la pena es que no le bastaba un material plástico, no le bastó el maniquí, no le bastó el cadáver, tuvo que pasar a seres vivos. Claro, pero es que aquí yo creo que hay una cosa que interviene siempre y es la fantasía, o sea, la realidad nunca va a llegar al nivel de la fantasía, entonces siempre se va a quedar muy por debajo porque la fantasía es perfecta, porque es lo que tú quieras, y entonces en la realidad lo que va a intentar es progresivamente, y no sabemos hasta dónde podía haber llegado, a lo mejor de no capturarlo, pues lo que intenta es alcanzar la perfección que siente en la fantasía y que desde luego es imposible que se dé, ¿no? Su búsqueda por el ideal, Claro, dentro del amor. pero que esas fantasías se pueden convertir casi en ideas delirantes o deliroides, ¿no? Cuando condicionan la conducta como la condicionan. Pero vamos, que aún así era muy calculador. Como última cuestión del programa de hoy, os pregunto, de manera ya concisa, ¿quién es Jeffrey Dahmer? ¿Quién era? ¿Qué le ocurría? Como diríamos ahora coloquialmente, ¿qué le pasaba? Bueno, pues teniendo en cuenta los hechos y los aspectos biográficos que hemos podido recoger, pues yo entiendo que lo que tenía era un trastorno gravísimo, severísimo de personalidad, desde luego psicopático, con toda claridad, pero añadido a eso, pues es posible que hubiese elementos que justificasen ya las características personales en la infancia y que yo retrospectivamente no puedo decidir ahora, creo que no nos faltan datos, ¿no?, para saber si se trataría de un cuadro de un trastorno de la infancia, de las características del autismo que podría explicar pues ese tipo de lenguaje que tenía monótono, o esos intereses tan peculiares en lo de los huesos y todo esto que hablábamos antes. O si se podría, y esas dificultades en la interacción social, naturalmente, o si podría tratarse también a lo mejor de algún rasgo de tipo esquizoide, que sería ya una cuestión más de personalidad también, añadida a lo de la psicopatía. En todo caso, yo creo que lo que prevalece en el delito grave, que es el homicidio, son los aspectos psicopáticos, o sea, la psicopatía. Sí, en foros psiquiátricos y psicológicos clínicos sí que se baraja seriamente esa posibilidad, ¿no?, de que fuera un síndrome de Asperger, que se llama, que es un tipo de cuadro emparentado con el autismo y que es fundamentalmente lo que le caracteriza es eso, es una incapacidad o una dificultad cualitativa en las relaciones sociales. Quiero decir, puede ser una persona inteligente, puede ser una persona que comunica, que habla normalmente, pero que luego, bueno, normalmente, hasta cierto punto, quiero decir, la entonación no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque carece de esa afectividad la entonación. Y entonces es una persona que tiene un círculo de intereses muy, muy, muy limitados y que es muy frío, lógicamente, ve posiblemente a las personas como objetos, pero sí que es una persona que sufre y bueno, y que por supuesto los caminos que buscó Jeffrey Dahmer para conseguir hacerse cargo de su problema o su déficit fueron absolutamente inadmisibles, ¿no? De acuerdo, con esto llegamos ya al final de la biografía de Jeffrey Dahmer. En el juicio se demostró, hay muchas posturas, pero que era muy consciente de lo que hacía, por tanto se anuló cualquier posibilidad de ingreso psiquiátrico, se le condenó a lo que sería el equivalente a una cadena perpetua en la cárcel, pero no llegó a cumplir mucha condena. Mientras duró su vida, puesto que fue asesinado por unos reclusos, eso sí, fue un recluso modelo, por lo visto. Pero en una pelea con otros dos presos acabó con la cabeza aplastada. Y eso es todo en lo referente a Jeffrey Dahmer. Nada más, salvo agradecer a estos invitados de lujo
porque han aportado su perspectiva de las cosas muy interesante. Confiamos en poder tenerlos con nosotros nuevamente en futuras ocasiones. Y os emplazamos a la cita de la semana que viene. En este caso hablaremos de El estrangulador de Boston, otro clásico, igual que el de la semana pasada, Jack el Destripador. Otro asesino, otro método, otras víctimas. Pero en cualquier caso, como siempre en Depredadores, como final, la muerte. Os esperamos la semana que viene. Cuidado con los vecinos. Hasta entonces.